Ya explicamos en el vídeo anterior cómo la definición del PIB tenía graves problemas. Y ahora vamos a intentar ver cómo la fórmula que normalmente se utiliza en el PIB tiene graves problemas. De hecho, en el fondo es un compendio de los errores de la historia del pensamiento económico en una sola fórmula y claro que termina siendo lo que terminan haciendo los keynesianos. Esta es la fórmula habitual como se representa el PIB, que es Producto Interno Bruto es consumo más inversión más gasto más exportaciones menos importaciones. Volvemos a repetir, el Producto Interno Bruto, todo lo que se produce en un país, en el fondo, ¿qué se puede hacer con ello? Lo pueden consumir los ciudadanos, es decir, todo lo que se ha producido en el país lo pueden gastar los ciudadanos, lo pueden invertir las empresas pueden dedicarlo a invertir. Lo puede gastar el gobierno. El gasto es gasto del gobierno. El consumo es consumo de los particulares. O puedo comprar cosas del extranjero, por tanto el dinero sale del país, menos importaciones, o puedo exportar, por tanto entra más dinero al país. Es decir, ¿qué puedo hacer con todo lo que se produce en el país? O lo consumo, o lo invierto, o lo gasto, lo que hacen los tres agentes económicos principales, familias, empresas y gobierno, o lo exporto, en cuyo caso ingreso más, o importo, en cuyo caso sale dinero. Esto parece muy lógico, pero esta fórmula tiene al menos 4 o 5 graves problemas. Primer problema, en ningún lugar en esta fórmula hay deuda. Es decir, una economía puede crecer porque el gasto público, el gobierno de ese país se endeude mucho, o porque las familias o las empresas se endeuden mucho, adquiera mucha deuda y la economía crecerá. Sí, durante un corto periodo de tiempo crecerá, pero como no estamos valorando aquí el pago de la deuda ni la deuda, durante un corto periodo de tiempo puede crecer, durante algunos años puede crecer, pero al final del camino habrá que pagar la deuda. ¿Cuál es el problema fundamental que tenemos en las economías actuales? Que como estamos obsesionados con hacer crecer el PIB con esta fórmula, con profundos errores conceptuales y profundos errores de interpretación, cuando los gobiernos de los países logran que su PIB crezca, así sea a base de endeudar a sus ciudadanos de manera brutal, parece que la economía va bien, todo el mundo aplaude porque ha crecido el PIB, pero nadie está viendo que ese PIB está creciendo de manera espuria a base de deuda, porque la deuda no está en la fórmula, eso no aparece en ningún lugar. Segundo problema, claro que si aumenta el gasto público, aumenta el PIB. Y aquí lo que ocurre es que es un argumento circular. Los keynesianos, cuando dicen, mira, hemos aumentado el gasto y ha crecido la economía, por tanto, que el Estado intervenga y aumente el gasto hace que crezca la economía. Evidentemente, ese es un argumento circular. Eso es, lo estás logrando porque evidentemente si aumenta el gasto es porque va a aumentar el PIB. El problema es que evidentemente una economía no va a crecer igual en el largo plazo, una economía no va a estar igual de sana si consigue crecer gracias a que crezcan inversiones, paréntesis, siempre y cuando esas inversiones sean rentables o razonables, que si la economía logra crecer a base de que crezca el gasto público. Claro que algunos gobiernos durante algunos años pueden endeudarse mucho, aumentar mucho el gasto público y que parezca que crezca la economía. Pero eso no quiere decir que el keynesianismo tenía razón. Quiere decir que la fórmula con la que lo medimos es en sí misma profundamente keynesiana. Y ese es el segundo problema fundamental. El tercer problema fundamental es que es mercantilista. Aquí aparecen las exportaciones menos las importaciones con esa obsesión de que exportar es bueno e importar es malo. Claro que cada vez que aumentan las importaciones baja el PIB porque evidentemente las importaciones están con un negativo. Luego, por propia definición, cuando aumentan las importaciones de un país, baja el PIB. Pero que aumenten las importaciones de un país quiere decir que la economía de ese país o que los ciudadanos de ese país estén en una peor situación económica. No, quiere decir exactamente lo contrario. Quiere decir que los ciudadanos de ese país estén en una mejor situación económica. ¿Cómo sería la economía de un país
si dijésemos, miren, para evitar que ocurra esto, vamos a reducir a cero las importaciones de ese país. Por tanto, vamos a lograr aumentar el PIB. ¿Cómo sería un país donde no hubiese importaciones? Pues tú no podrías tener ni el celular desde el que me estás escuchando, ni la computadora, ni la mayor parte de la ropa que vistes, ni los vinos de otros países, ni la mayor parte de la comida que comes. Evidentemente, eso no sería que la economía del país esté bien, aunque sí aumentaría el PIB. Y esa es una obsesión que tienen gran parte de los políticos de América Latina con el proteccionismo, porque están tan obsesionados con hacer crecer el PIB que creen que evitando las importaciones será bueno para el país. Y claro que aumentar las exportaciones parece que es bueno y aumentar las exportaciones nos va a permitir, pero no tenemos que obsesionarnos con el saldo neto de las exportaciones o las importaciones. Un dato que se repite mucho en los análisis económicos y que no tiene mucha realidad. No hay que lograr que el saldo neto sea cero, eso no nos va a llevar a ningún lado o no va a ser que sea mejor. Hay que lograr que en un país haya más exportaciones, sí, porque quiere decir que se produce y que se es productivo, y hay que lograr que en un país haya más importaciones, sí, porque quiere decir que es parte de la cadena de la globalización y quiere decir que los ciudadanos de ese país están disfrutando y están teniendo más de esos bienes o servicios. Por tanto, esta es la fórmula habitual con la que medimos el PIB. Y claro que es útil tener una idea de si la economía del país está creciendo o está decreciendo, y claro que es útil utilizar la medida económica más importante de la economía, la comúnmente utilizada, que es el PIB. Pero no podemos obsesionarnos solo con hacer crecer el PIB sin entender cuál es su fórmula y sin entender cuál es la realidad del funcionamiento de la economía, porque eso nos va a llevar a graves errores y a situaciones peores.